¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo donde vamos a abordar temas relacionados a la contratación pública, tanto en los aspectos generales como en el procedimiento de selección, que es la segunda fase del proceso de contrataciones. Mi nombre es Guillermo Mayo, soy abogado de profesión, me especializo en el tema de contrataciones públicas. He trabajado algún tiempo para el organismo supervisor y actualmente en otra entidad pública. Entonces, como les mencionaba, el tema que vamos a abordar hoy día está relacionado a lo que es unas preguntas que ustedes pueden formular o que también acá Desarrollo Global ha preparado para que ustedes puedan un poco interactuar con nosotros, poder conversar, poder dar nuestras opiniones y poder brindar un poco la facilidad de dialogar y un poco aprender también dialogando y viendo cada uno de estos temas. Antes de iniciar la sesión, quiero enviarles a todas las damitas que estén presentes que nos estén siguiendo a esta transmisión y mandarles un cordial saludo, un fuerte abrazo y toda nuestra admiración, respeto para todas ustedes que son el motor y nuestro motivo de vivir. Muchas gracias hasta ahí. Vamos a ver quiénes están conectados. Ya vemos que se viene conectando ya algunos participantes. Tenemos a Miguel. Buenas noches. No hay audio, no dice Miguel. No hay señal. Señala Percy. Percy Gustavo, buenas noches. Vamos a ver ese problema técnico. Ahorita ya lo van a resolver. Escríbanos sus saludos para saber de dónde están conectados, un poco para conocerlos, tal vez a qué se dedican también, para conversar también de acuerdo a los temas de su interés. Veamos, vamos a saludar acá a la audiencia. Saludar. Más o menos les voy anticipando la dinámica de la sesión del día de hoy. Como les decía, se ha denominado box de preguntas, porque van a ser preguntas que nosotros vamos a formular y vamos a responder, mi persona, lo vamos a responder con ayuda de ustedes. También nosotros, el Desarrollo Global, ha preparado algunas preguntas, tanto sobre la parte general de la ley de contrataciones y también sobre la fase de selección. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas preguntas y viendo con las diapositivas respecto al abordaje de cada tema que es materia de consulta, que es materia de las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre una casuística, sobre sus temas laborales, claro, que tengan que ver con el tema, obviamente, nos hacen llegar, lo podemos conversar, dialogamos, discutimos y podemos plantear posibles alternativas. Vemos que se sigue agregando gente todavía, se siguen añadiendo a nuestro, a ver, dice no hay audio, disculpen. Vamos a ver si ya se soluciona ese problema de audio. Ya está trabajando en este momento nuestro equipo de sonido, ya viene trabajando respecto al audio, tal vez por ahí se escucha mejor. Quisiera que me confirmen primero si está bien la transmisión para poder estar todos conectados. A ver, vamos a ver si está. ¿Se solucionó? ¿Se solucionó el problema de audio? ¿Sí? Nos señalan que ya se solucionó el problema de audio. Por favor, Miguel, por favor, Percy, nuestros amigos que nos están siguiendo esta transmisión, les agradeceremos que nos confirmen si es que ya se solucionó el problema del audio o los problemas técnicos que habría. Vemos que también se sigue agregando a más personas, como Luis. ¿De dónde se están comunicando nuestros amigos? Si nos podrían decir, tal vez un poquito para ir interactuando en esta pequeña introducción. Vamos a pedirles, por favor, confirmar. Luis nos dice muy buenas noches, saludos desde Puno, todo perfecto, muy bien, gracias Luis.
Parece que puede ser un problema técnico de cada computadora. En tal caso, mientras se soluciona este problema de imagen, de audio que parece que persiste, vamos a ir repasando algunos aspectos generales sobre la normativa de contratación pública. Recordemos que cuando nosotros nos enmarcamos en este ámbito de la contratación pública, básicamente nos vamos a centrar en un marco normativo que es la Ley 30.225 y su reglamento, que es mediante la cual se desarrollan los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras. Pero eso no significa que este es el único marco que regula la adquisición o la ejecución de una obra, o la adquisición de un bien o la contratación de un servicio. Existen otros marcos normativos que no aplican a la ley de contrataciones, como por ejemplo las asociaciones público-privadas, mediante las cuales se puede ejecutar una obra. Y esta obra cuenta tanto con participación pública o privada, pero no está dentro del marco de la ley de contrataciones, y así está señalado en los artículos 4 y 5, que son dentro de los supuestos excluidos de la norma de contrataciones. Para aterrizar en el marco normativo del tema que estamos desarrollando el día de hoy, hay que saber que estas contrataciones de bienes, servicios y obras que se van a regir por la Ley 30.225 son aquellos bienes, servicios u obras que van a adquirir, van a contratar o van a ejecutar las entidades públicas en el marco de la Ley 30.225 y su reglamento. En caso de tener problema de transmisión, dice por favor actualicen su navegador. A ver, por ahí. Para entender y aterrizar en la materia de contrataciones con el Estado, vamos a iniciar por su marco constitucional, que es el marco normativo de madre, por llamarlo de alguna manera, que dentro del artículo 76 de la Constitución ya nos señala en el segundo párrafo que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. ¿Qué nos quiere decir con este último párrafo? De que la ley establece el procedimiento, excepciones y responsabilidades, que es la ley de contrataciones, que es la que conocemos, dentro de sus artículos, donde establece el procedimiento, nos establece el procedimiento a seguir en caso de una licitación, un concurso, una adjudicación simplificada, una selección de consultores individuales y todos aquellos tipos o métodos de contratación que prevé. Las excepciones, que cuando no se aplica la ley de contrataciones, a pesar que la contraprestación se va a pagar con fondos públicos, se va a hacer a cargo de fondos públicos. Eso lo encontramos en los artículos 4 y 5 de la ley. Ahí nos señala las excepciones en las cuales por norma no se aplica la ley de contrataciones, ya sea por la naturaleza de la contratación, ya sea por la eficiencia o sea por el tipo de o mecanismo de procedimiento a contratar. Y respectivas responsabilidades. Esto hay que tener en cuenta porque, como nosotros sabemos y ya tenemos interiorizado, la ley de contrataciones está bajo el enfoque de gestión por resultados. Y al existir la gestión por resultados se da la mayor discreción, se da un poco más, se amplía el margen de discrecionalidad a aquellos que toman la decisión en una gestión de compras. Y al ampliarse la discrecionalidad también se hace más propenso de las responsabilidades que podría acarrear dicha decisión de gestión. Entonces, las responsabilidades también, si bien es cierto, la ley de contrataciones no va a sancionar al funcionario, pero sí en caso de los proveedores, que también son responsables dentro del procedimiento de contratación. Y asimismo a los funcionarios dentro del procedimiento administrativo que se pueda seguir a través de la Contraloría o procesos ya sea civiles o penales en caso del perjuicio económico que se haya causado o en caso de delito que se haya cometido en contra del Estado. Por lo cual la Constitución es el marco central de las contrataciones del Estado que está dentro del artículo 76. A ver, vamos hasta ahí a hacer una pausa, vamos a ver, Miguel Ángel nos dice que todo bien, ya se arregló, qué bueno Miguel Ángel, ya está, parece que ya está mejor el audio, qué bueno, quienes más están conectados, nos gustaría conocerlos.
esta evolución, para continuar, esta evolución del régimen de la contratación pública, veía en una transmisión en vivo que tuvieron con el doctor Montoya, que les explicaba cómo ha sido esta evolución desde el RUCOP, el RUA, el RECAP, hasta llegar a la ley actual, cómo ha sido esta evolución desde el año 1979 a la actualidad, claro, que siempre con la modificación de la normativa, siendo una norma casi imperfecta a establecerse una norma con procedimientos ya más claros, más establecidos, más transparentes, como los que tenemos en la actualidad. Cómo ha ido evolucionando el sistema de compras públicas, cómo ha ido evolucionando incluso los procedimientos, cómo se ha ido cambiando los métodos o las formas de adquirir o contratar los bienes, servicios y obras. Y esto hay que hacer tal vez una, no crítica, sino hay que hacer una precisión que si está bien o está mal, de que haya habido cambios tan repentinos dentro de la normativa que no han permitido adecuarle al operador logístico, a los proveedores, a los que desean o participar dentro de un procedimiento de selección para comprender mejor cada etapa del procedimiento y así brindar un poco más de transparencia y eficiencia a las contrataciones. No sé ustedes qué opinan, si es conveniente de que el 2007 ya se estaba promulgando para el 2008 y entrando en vigencia el 2009 el decreto legislativo 1017, el cual no tuvo mucha vigencia sino es hasta la ley 30.225 que entró ya promulgada en el año 2014, entrando en vigencia el año 2015. Entonces, ¿cómo esto de alguna manera ayuda o no ayuda a nuestro sistema de contratación que sea más saludable, más entendible por todos? Entonces, ahí habría que hacer un poco un análisis de cómo las constantes modificaciones a la normativa tal vez afectan o repercuten dentro del procedimiento, tanto para los que quieran ser proveedores del Estado o para los que sean operadores logísticos. Ya que, bueno, yo que vengo enseñando algún tiempo me dicen, no, bueno, ya llevé mi curso, ya entendí por fin el procedimiento y ahora me cambian las reglas del juego, por llamarlo así. Cosa que a mí no me facilita mi trabajo porque yo gano poco y no tengo para irme a pagar otra capacitación y mi entidad no me la paga. Y yo tengo que recurseármelas para ver cómo estudio. Entonces, por ahí habría que ver pues cómo es que se puede manejar en ese aspecto. Yo les comento brevemente, el OCE ha tomado una buena iniciativa actualmente de lanzar una plataforma que es el Hazlo Fácil. No sé si ustedes han tenido oportunidad de revisarlo. Y me parece saludable esa decisión política del OCE de acercar al ciudadano, de acercar al logístico, que es el que al final pasa el día a día y cómo se acomoda la norma a su realidad, porque la normativa no se acomoda a muchas realidades. Cómo el proveedor también puede ayudar a mejorar, a facilitar, a hacer más transparentes los procedimientos, cómo desde su campo de vista, desde su punto de vista, cómo lo ve desde su campo de acción, al igual que los operadores logísticos. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes, dentro de su quehacer diario, dentro de su formación, puedan también optar por ayudar a mejorar la normativa desde esa plataforma. Vamos a revisar para que sepan de qué les hablo. Si buscamos acá, nos vamos a la página web del organismo supervisor. O sea, tomar una bebida, ya. Acá tenemos lo que yo les decía, ¿no? En esta plataforma ustedes pueden hacer tal vez sus opiniones, pueden participar, dar sus aportes, y no solamente relacionado a la normativa, sino también relacionado al reglamento, relacionado a los documentos del procedimiento, como son las bases estándar o las solicitudes de expresión de interés. Entonces, esta es una buena oportunidad para que tú como privado o tú como funcionario público, como operador logístico que pasa la masacre día a día aplicando la norma,
puedas dar tu punto de vista y, oye, este aspecto no se acomoda a mi realidad, yo no puedo cumplir con esto porque no quiera, sino porque mi realidad es muy distinta a otras, porque hay entidades donde un solo funcionario hace a la vez de varias funciones, entonces sí toca. A mí he conocido así en el quehacer docente, funcionarios que realizan más de una actividad incluso sin estar preparados para ese cargo, sino que lo hacen por vocación de servicio. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes puedan hacer llegar sus aportes, que va a ser muy saludable para nuestro sistema de contratación pública. Estoy un poquito revisando ya y el ámbito de aplicación de la normativa y lo que decíamos, ¿no? ¿A qué tipo de contrataciones aplica la ley de contrataciones del Estado? ¿Quiénes deben de contratar? Pues son todas las entidades que contraten bienes, servicios u obras a cargo de fondos públicos, es decir, que el pago, la contraprestación se haga a cargo de fondos públicos. Fondos públicos, de acuerdo a la ley de tesorería, son todos aquellos ingresos tributarios o no tributarios que suman al tesoro público. Tributarios o no tributarios, por ejemplo, los recursos ordinarios, que es una fuente de fondos públicos, nuestros impuestos, claro, para que los paga, obviamente. No tributarios, como los recursos directamente recaudados, como son las tasas que cobran las entidades por determinados trámites que se realizan ante ellas. O también otros tipos como tributarios, como los canon, sobrecanon, las donaciones, transferencias, todas esas fuentes de ingresos suman como los fondos públicos, los cuales van a ser utilizados por las entidades del sector público para adquirir los bienes, contratar servicios o ejecutar obras. ¿Ok? Ese es más o menos lo que prevé la normativa. A ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Están presentes? ¿Quiénes ya arreglaron su audio? ¿Nos siguen acompañando para poder un poco saber de ustedes? Percy, Miguel, Raúl, ¿están por ahí? ¿Alguna opinión respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahorita? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué aportarían en tal caso ustedes a la normativa de contrataciones para mejorarla, para hacerla más transparente y eficiente? ¿Cuál sería su aporte de ustedes desde su punto de vista? Tal vez son logísticos o tal vez son privados o tal vez les interesa contratar con el Estado, les interesa la materia o asesoran tal vez en materia de contrataciones, qué sé yo. Nos gustaría escucharlos, o bueno, leer sus comentarios, saber de ustedes qué es lo que opinan. Siempre es valioso eso. Mario dice, sí, está bien. Claro. ¿Qué es lo que aportarían en tal caso ustedes para el sistema de contrataciones? Ya que han venido, la normativa ya la venimos aplicando casi ya 3 años, ya la debemos de conocer o la conocemos ya en cierta medida. Y una realidad tal vez es lo que pasa con los procesos de certificación de funcionarios, ¿no? De que estamos evidenciando de que hay muy pocos que están superando este examen del procedimiento de certificación. Entonces, por ahí habría que reforzar en algunos temas. Acá vamos a brindar, obviamente Desarrollo Global va a brindar algunos cursos que se vienen preparando para los niveles básicos, niveles intermedios sobre el procedimiento de certificación. Y más o menos por ahí hemos preparado algunas preguntas similares para ver cómo podemos irnos preparando el procedimiento de certificación. Ahorita vamos a explicar los temas y vamos a irlo resolviendo. Son preguntas disparadoras, pueden salir en cualquier momento, así que ustedes estén atentos para poder contestarlas. Pero sigamos acá con el tema. Decíamos, hasta ahí es el marco normativo. Probablemente se trabaje en otra modificación, se ajusten algunos aspectos, se regulen algunos otros. Vamos a ver cómo va el cambio normativo. La normativa de contratación pública, por ser una norma de carácter especial, prima sobre cualquier otra norma de derecho público, derecho privado, normas del procedimiento administrativo en general, pues sus disposiciones son de carácter especial. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de la simplificación administrativa que la PCM exigía de que las entidades no pidan, no exijan, no soliciten copia de determinados documentos dentro de
de sus requisitos, ya. Esa norma de simplificación administrativa rige para todas las entidades del sector público. Pero tratándose de la materia de contratación pública, ¿por qué se ha mantenido la exigencia de copias legalizadas del personal clave o copias legalizadas de la promesa formal de consorcio o la exigencia del documento nacional de identidad o entre otros? Porque estos documentos son parte de la exigencia regida por la normativa de contratación pública, que como norma especial tiene esa característica que para salvaguardar de determinados derechos o determinadas legalidades dentro del procedimiento, se exige la copia de la legalización o la copia de determinados documentos. Entonces, eso no contraviene o no choca contra las disposiciones de carácter público, como es esta norma del decreto de simplificación administrativa, pues la normativa de contrataciones tiene o reviste de ese carácter especial. Por ello, vemos ahí que la primera disposición complementaria de la ley lo dice, ¿no? La ley y el reglamento prima sobre cualquiera de estos cuerpos normativos y solamente son de aplicación supletoria cuando se trata de que la normativa no puede resolver sobre determinados aspectos y sí la norma de derecho público o derecho privado o la norma de carácter administrativo. Acá tenemos sobre ello algunas opiniones del OCE sobre la especialidad y aplicación de la normativa. Hablando de opiniones, para tener en conocimiento que quede algo interiorizado, el día de hoy, que las opiniones que emite el organismo supervisor son de carácter vinculante, de observancia obligatoria, por decirlo de esa manera. Pues, ¿qué son las opiniones? Son las respuestas del organismo supervisor sobre determinados vacíos, determinadas consultas que hacen las entidades públicas o privadas sobre el alcance de la normativa, o sobre su interpretación, o sobre determinados vacíos, que aspectos que no estén tan claros en la normativa y necesitan ser aclarados por el ente rector del sistema de contratación pública, que en este caso es el OCE. A través de su dirección técnica normativa responde a aquellas consultas a través de opiniones. Y justamente hay una opinión que es la 211-2017 que ya sostiene ese carácter o le da esa relevancia de carácter de observancia obligatoria a las opiniones que emite el organismo supervisor. Veamos acá, tenemos dentro de legislación y jurisprudencia del OCE las opiniones. Nos ubicamos las opiniones del 2017 y vamos a ubicar esta opinión, la 211, que es justamente la que les estoy señalando, opiniones emitidas por el organismo supervisor. A raíz de una consulta de una persona natural, el organismo supervisor ya deja claro qué carácter tienen sus opiniones que emiten en materia de contrataciones públicas. Vamos a ver, ahorita vamos a responder las preguntas Miguel, estimado Raúl. Vamos a terminar con solamente acotando este tema. Tenemos esta opinión, acá le ponemos para poderlo leer tranquilos, le podemos habilitar. Ya, listo. Nosotros bajamos y nos vamos a las conclusiones, porque el análisis lo podemos leer después. Dice, la anterior normativa de contrataciones del Estado, vigente hasta el 8 de enero del 2016, establecía de forma expresa, es decir, que estaba literalmente en la norma, que las opiniones emitidas por el OCE tenían carácter vinculante mientras no fueran modificadas por otra opinión posterior debidamente sustentada. Y dice, este es lo importante, lo subrayamos en rojito, o lo resaltamos. No resulta necesario que la normativa de contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero del 2016, establezca de forma expresa que las opiniones emitidas por el OCE tienen carácter vinculante,
puesto que al ser su emisión una competencia exclusiva de ese organismo técnico especializado en materia de contratación pública, los criterios emitidos en dichas opiniones deben ser observados por los operadores de la citada normativa al momento de su aplicación. Con eso que te dijo, toma, por más que no esté expresamente señalado en la normativa de que las opiniones son de carácter vinculante, que revisten ese carácter, es decir, que tú tienes que observar, tienes que tener en cuenta y hacer tal como sostienen esa opinión, por más que no lo diga, tienes que ceñirte a lo dicho en esa opinión, porque si bien no está expresamente, es el organismo técnico especializado, que es el ente rector en materia de contratación pública, la que está diciendo o emitiendo opinión sobre un aspecto relacionado a la normativa. Entonces, las opiniones son importantes y son importantísimas porque nos permiten aclarar sobre determinadas dudas que tenemos respecto a la normativa de contratación pública. Entonces, hay que observar, hay que siempre leerlas, hay que chequearlas, porque estas te aclaran sobre determinados aspectos que tal vez no están ni siquiera en la norma o no están en una directiva y nos pueden ayudar en nuestro quehacer diario. Vamos a ver, Miguel Ángel nos dice en su pregunta: ¿qué es la subasta inversa electrónica, profesor? ¿Y por qué dicen que es la mejor? A ver. No te podría decir, Miguel Ángel, si es la mejor o es la peor, pero para mí es una manera eficiente de contratar bienes y servicios generales, que estos son denominados bienes comunes en nuestra normativa. Empecemos explicando qué es la subasta inversa. Dentro del reglamento de la ley de contrataciones vas a encontrar la subasta inversa a partir del artículo, vamos a ver, ...78. A partir del artículo 78 del reglamento vamos a encontrar desarrollado sobre la subasta inversa, pero te habla de una subasta inversa electrónica. ¿Por qué lo precisa así? Porque antes de la modificación o entrada en vigencia de la ley 30.225, solo existían dos tipos de subasta, una presencial y una electrónica. Presencial con presencia en un acto público y electrónica a través del portal web del SEACE, a través de lances electrónicos. Actualmente, por un tema de eficiencia y transparencia, básicamente, porque el sistema es difícil de corromper en este caso, se ha visto, yo entiendo que es por eso se ha visto previsto que solamente se quede como la subasta inversa electrónica. Y la subasta inversa electrónica es un método de contratación regulado en la normativa de contratación pública, que se contrata a través de este mecanismo: bienes y servicios comunes. ¿Por qué comunes? ¿Qué es lo común que usa toda entidad? ¿Qué es lo común que encontramos en el mercado? Por entenderlo así, por ejemplo, combustible. El combustible tiene características similares, patrones en el mercado similares, o en algunos casos iguales. ¿Cuál es el común diferenciador de este combustible? Que el grifo A lo vende más barato que el grifo B. Entonces, comunes porque cuentan con características comunes, características similares en el mercado. Por eso son bienes comunes. Servicios comunes también porque sus características, sus términos de referencia son comunes en el mercado, sino que el patrón diferenciador es el precio. Y por eso, si nosotros hemos asistido a una subasta normal, generalmente gana el que oferta mayor precio. ¿A qué es subasta inversa electrónica? Inversa, porque el que va a ganar es el postor que te oferta menor precio. Entonces, en ese caso, la subasta inversa electrónica se hace más eficiente porque las características técnicas prácticamente del bien o del servicio ya están definidos. Tú como entidad solamente tienes que solicitar los requisitos de habilitación que establece cada ficha técnica y aperturar el periodo de lances para adquirir el bien o el servicio. El listado de los bienes comunes en caso de subasta, me fui a otra página, lo vamos a encontrar en el portal web del SEACE. Si nosotros volvemos a la página del OCE, ingresamos al SEACE, vamos a encontrar en el portal web del SEACE, si se fijan ahí,
la subasta inversa electrónica. Bueno, está como subasta inversa, ¿no? Vamos a ver acá, hacemos un pequeño clic y vemos acá que hay un listado de bienes y servicios comunes, es decir, que cuentan con una ficha técnica aprobada por Perú Compras, que es ahora la entidad que se encarga de su aprobación, inclusión y exclusión de estas fichas de estas fichas técnicas de subasta inversa. Vemos que las fichas técnicas están divididas, ordenadas por rubros de alimentos, combustibles, componentes, material médico, accesorios, etcétera. Todos estos cuentan con una ficha técnica ya aprobada mediante un previo estudio de mercado y consulta también al sector privado. Entonces, la subasta inversa se va a desarrollar de manera electrónica y no sé si es la mejor, pero sí para mi opinión, mi humilde opinión, es la más transparente y eficiente. Es aplicada en países como Brasil, como Chile, que lo tiene un poquito más desarrollado, este aspecto, este mecanismo de contratación. Entonces, acá podemos nosotros, por ejemplo, si vemos del aceite, vemos su ficha técnica, la puedes descargar y puedes verificar de que ya está homogenizado sus características técnicas generales del bien y solamente bastaría que la entidad adjudique al postor que ofertó el menor precio. Así es. Espero haberte absuelto, haberte ayudado a disipar algo de tu consulta, mi querido amigo Miguel. Vamos a ver, Miguel Ángel, ya. Raúl dice: deberían implementar en todos los procesos, a partir de la presentación de las ofertas, que sea de forma electrónica, poniendo en marcha así el gobierno electrónico. Qué bacán, me gustó esa tu opinión, Raúl, te felicito, porque sí, creo que es eso lo que se pretende justamente con la modernización del Estado al 2021. Uno de los pilares justamente es el gobierno electrónico al 2021, que los procesos de contratación se realicen de manera electrónica, y te comento que ya hay avances en nuestra normativa al respecto. Pues no sé, sería un poco, no sé, un poco arriesgado, por llamarlo así, de que el OCE se lance todo a contratar electrónicamente. Esto tiene que ser secuencialmente, tiene que hacerse paso a paso para poder asegurar así la calidad del producto, la calidad del procedimiento en este supuesto. Si tú revisas las directivas del OCE, vamos a agrandarlo un poquitito más esto para que se vea ya. La directiva 15 de 2017, que casi a finales del año fue aprobado en septiembre, regula el procedimiento de adjudicación simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general. Es decir, que esos procedimientos ya se van a realizar desde su presentación, de oferta, su evaluación, calificación y otorgamiento de manera electrónica a través del SEACE, porque eso generaría mayor transparencia, pero también se necesita un mayor soporte técnico, pues que el SEACE necesitaría, al almacenar tanta información de tantas entidades a la vez, eso sofocaría. Entonces, habría que brindar una plataforma de mayor rango, de mayor capacidad para que ésta pueda soportar tanta información, pero sí ya se viene justamente trabajando y es uno de los pilares en los cuales está enfocada la modernización de la gestión pública. Si nosotros revisamos dentro de la PCM, justamente uno de esos aspectos es el gobierno electrónico y el uso de los TIC, de las tecnologías de la información, estos aplicados a la contratación pública. Es lo que se busca, que incluso las consultas, las observaciones que formulen los participantes ya no se presenten por mesa de partes de la entidad, sino que estos sean presentados electrónicamente. Y con eso se eliminarían muchas barreras, ¿no? Barreras que limitan la libre concurrencia de proveedores a un procedimiento de selección. No sé tú qué opinas, no sé si te interesa, sabías de la Directiva 15 de 2017, si quieres saber más, puedes revisar en el portal del OCE, lee la directiva porque las directivas complementan el marco normativo, regulan, tienen carácter normativo, entonces hay que también revisarlas. Han visto que la ley de contrataciones no solamente se limita a la ley y su reglamento, sino que también
hay que revisar opiniones, hay que revisar pronunciamientos, acuerdos de sala plena del tribunal, directivas, las resoluciones del tribunal también, comunicados, un sinfín de documentación que hay que revisar para entender la materia de contratación pública. Por eso es que es toda una especialidad, pero es un bonito mundo, del cual estamos muy contentos de pertenecer. A ver, nuestro amigo Mario nos dice: profesor, mi pregunta es si las opiniones y pronunciamientos del año 2005, 2006 o que están relacionadas al decreto legislativo 2017 se pueden aplicar. Muy buena pregunta, Mario. ¿Tú qué opinas? ¿Y es aplicable? ¿Se consideran vinculantes? Ya. Me estás hablando de dos aspectos: opiniones y pronunciamientos. Las opiniones, habíamos dicho hace un rato que hay una opinión que es la 211-2017 que ya señala que las opiniones revisten ese carácter vinculante, lo diga o no lo diga la normativa. Mientras tanto, no exista otra opinión que reemplace lo dicho en esta. Entonces, hasta ahí, las opiniones del 2005 y 2006, si se acomodan a los casos específicos, podrían resultar, y si no había otra opinión que la reemplace, podrían resultar estas de carácter vinculante. Los pronunciamientos, acá tenemos también pronunciamientos. Vamos a ver acá, en legislación igual nos vamos. ¿Ves pronunciamientos? Tú me hablas de pronunciamientos muy antiguos que ni siquiera están acá. No, mentira, sí deben estar, 2005, 2006. Ya vamos a ver, pronunciamiento de años pasados, dice. Vamos a ver hasta qué año está. Vamos a ver si hay. Ya. Por acá, cuando era con su code todavía ya no hay. 2012, ya, piña. Ya, pero si son del 2012, son pronunciamientos con la norma anterior. Muchas veces los criterios que estos revisten, porque los pronunciamientos, ¿cómo nacen? Nacen también por la solicitud de participantes registrados al procedimiento de selección. Solamente de participantes, hablamos de participantes cuando ellos se han registrado al procedimiento de selección. Nace cuando este participante ha hecho una consulta, ha hecho una observación a las bases del procedimiento, el comité no le acogió o no está de acuerdo con la respuesta del comité y decide elevarlo, en caso de licitaciones y concursos públicos, al organismo supervisor para que éste se pronuncie. Se pronuncia justamente en base a este documento denominado pronunciamiento. Se pronuncia y el organismo supervisor dice: sobre tal consulta, tal observación a las bases, este es lo que debe hacer. Por ejemplo, en las bases pedían 15 años para la experiencia del residente de obras para una obra que era de 85,000 soles, ponte, que era para un complejo deportivo. Te pedía una experiencia excesiva, con requisitos excesivos. Entonces tú como participante, primero en el proceso haces tu consulta y observación. En este caso le observas, le dices: oye, te cuestiono porque me parece excesivo y me restringe la competencia. Y el comité te absuelve diciéndote: no, que es nuestra facultad, de acuerdo a la norma, y si queremos pedir esa experiencia la pedimos. Tú, no contento con esa respuesta, solicitas que se eleve esa consulta, esa observación al organismo supervisor, y el OCE dice: efectivamente es excesivo, que se baje la experiencia. Entonces, esos criterios ya se van marcando en cuanto a lo que diga el organismo supervisor. En este caso de la experiencia puede decir que no resulta congruente, que es desproporcional con la obra, con la magnitud de la obra, con el tiempo de ejecución de la obra. Entonces, ya ese criterio que marca el OCE va a quedar no solamente para una normativa, en la aplicación de una normativa, sino va a traspasar la vigencia normativa. Si le han dado este pronunciamiento con el decreto legislativo 2017, el mismo criterio se puede mantener para el 30.225, para la ley actual. Entonces, esos pronunciamientos, si bien es cierto, no todos revisten de carácter vinculante, sí
son importantes para nosotros tener en cuenta al momento de revisar las bases, de elaborar nuestros requerimientos, nuestras consultas, nuestras observaciones, en caso que seamos participantes en un procedimiento. Ahora, había o hay pronunciamientos todavía, porque no ha dicho nada el OCE sobre esto hasta donde tengo entendido, pronunciamientos que contienen precedentes administrativos de observancia obligatoria que datan desde el año 2012 al 2015, vale decir, antes de la entrada en vigencia de la actual normativa, que es en el 2016. Entonces, estos pronunciamientos todavía sus criterios, porque son criterios que se adoptan en los pronunciamientos, todavía se vinculan a la aplicación de la normativa vigente, por lo cual revisten todavía esa observancia obligatoria. Lo que sí sería adecuado, recomendable sería de que el OCE de alguna manera pueda difundir qué criterios se está adoptando en cada caso en particular, más o menos en los casos más comunes o más frecuentes dentro de las consultas o observaciones que se realizan, ¿no? Por ejemplo, en ejecución de obras, lo común es que se cuestione el tiempo de experiencia o la habilitación profesional o la entrega del expediente técnico. Entonces, ver de alguna manera difundir dichos criterios, que es un poquito tal vez lo que falta, pero los pronunciamientos en sí, si es que no dice que reviste ese carácter de observancia obligatoria, no lo es, pero eso no significa que no hay que tomarlos en cuenta, hay que tomarlos en cuenta, mis queridos amigos. ¿Está bien, Mario? Espero haberte respondido ahí tu consulta. Miguel Ángel dice, muchas gracias por la respuesta, gracias a ti por preguntar. ¿Alguien más? Para seguir hablando. Uy, qué sádico es el tiempo. Nos queda 10 minutos escasos para continuar con la transmisión. Bueno, vamos a continuar. En tal caso, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Veamos. Estamos hablando... Uy, eso no. Ya. Existen principios que rigen todo procedimiento de contratación. Los principios van a servir tanto como parámetros para aplicar la normativa. Van a servir también como un criterio de interpretación para la aplicación de la normativa y para solucionar los vacíos que en la normativa existen. ¿Qué quiero decir? Que los principios nos van a servir a nosotros, nosotros vamos a tener que conocer los principios que están dentro de la ley de contrataciones, específicamente en su artículo 2, cuando haya algún vacío y tengamos que tomar una decisión. Lo tenemos que hacer adecuando a los principios, porque los principios son rectores del sistema de contratación pública, de las actuaciones no solamente de los funcionarios, sino de todo aquel que participe en un proceso de compra pública. Vamos a ver, después de la pregunta de Mario, de cuáles son esos principios. Mario nos dice, un procedimiento de selección se declaró desierto el 2017 y en el 2018 se puede cancelar. Ya. Mira, Mario, si el procedimiento de selección se declaró desierto en 2017, la declaratoria de desierto ten en cuenta, te voy a decir, de que no culmina el proceso de selección. O sea, sigue vigente porque lo vas a volver a convocar. Cuando hablamos de una declaratoria de desierto, hablamos cuando puede ser que no haya participantes registrados al procedimiento, o si es que los hubo, esos participantes no cumplían con las características técnicas o con los términos de referencia o con los requisitos establecidos en las bases, por lo cual no se le puede adjudicar a ninguno y queda desierto. Motivos por los cuales puede declararse desierto, pero el proceso sigue vivo. Si lo declaraste desierto en 2017, lo puedes tú cancelar para el 2018 siempre y cuando tú ya no requieras en el año 2018 contratar ese bien, ese servicio o esa obra. ¿Por qué? Porque la cancelación se emite
únicamente a raíz de eventos ya sea de carácter presupuestario, porque desaparece la necesidad, o porque desapareció simplemente el bien o el servicio, bueno, la necesidad, ¿no? Entonces, si es que se cancela el proceso, tú quiere decir de que ya no necesitas más ese bien, ese servicio, esa obra. Salvo de que sea un tema presupuestal que te permite convocar otra vez ese bien, servicio u obra dentro del mismo ejercicio fiscal. Caso contrario, no. Es decir, si cancelas el 2018 ya no vas a volver a contratar ese bien, servicio u obra. Al menos el mismo bien, no. O contratar el mismo servicio, tampoco. Entonces, la cancelación significa que yo ya no necesito. Salvo que se trate de un tema presupuestal que sí te permite volver a convocar ese mismo ejercicio fiscal. Entonces, si has declarado desierto y después quieres cancelarlo, sí podrías hacerlo, pero tendrías que evaluar si vas a requerir o no todavía ese bien o servicio. No vaya a ser que después te surja la necesidad y no vas a poderlo contratar, salvo que hay unas excepciones que te da la normativa tratándose de características similares que te señala, ¿no? Entonces, la cancelación sí significa de que tú ya no vas a requerir más esa contratación. ¿Qué nos dice Raúl? Dice, profesor, si en una presentación de ofertas un postor se olvida presentar un anexo especificado en las bases, ¿es subsanable o no? Ya, Raúl. Mira, la subsanación de las ofertas, básicamente, vamos a tenerlo dentro del reglamento. ¿Qué aspectos van a ser subsanables y qué aspectos no van a ser subsanables? Bueno, ahorita no lo ubico el artículo 39 del reglamento, ya lo ubicamos. ¿Qué significa, Raúl, la subsanación de las ofertas? Es cuando existen errores materiales de forma dentro de una oferta. Si tú me hablas de un anexo especificado, se olvidó, puede ser subsanable, siempre y cuando este no altere el alcance de la oferta. ¿Qué nos dice el artículo 39? Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación, calificación, que son etapas del procedimiento, el comité de selección o el órgano encargado, que son los quienes pueden conducir los procedimientos de selección dependiendo de estos, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija un error material o formal de los documentos presentados, siempre que no altere el contenido esencial de su oferta. ¿Qué es subsanable? De acuerdo al artículo 39 del reglamento. Dice, entre otros errores materiales o formales, te deja abierto ahí la posibilidad de que tú evalúes que es subsanable la no consignación de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas a los que contienen precio y oferta económica, los referidos a las fechas de emisión o denominación de constancia, certificados por entidades, falta de firma y foliatura, los referidos a certificaciones sobre cualidades, características, especificaciones del ofrecido, siempre y cuando éstas hayan sido emitidas con anterioridad a la fecha de presentación de las ofertas y hayan sido refrendadas en tu oferta. Es decir, si te olvidaste un documento en tu casa, ponte pues un certificado que sacaste, la presentación de ofertas es hoy día 15, ponte, y lo sacaste el 14, es subsanable. Pero el caso distinto es que tú vayas y digas voy a tramitar el documento, eso no es subsanable. Siempre y cuando te dice haya sido emitida con anterioridad y haya sido refrendada en la oferta, es decir, que esté ahí en el índice de tu oferta, que la hayas puesto que cuentes con ese documento en tal folio. Entonces, en el caso específico que me dices, un anexo, habría que hacer la evaluación del comité si este anexo recién lo vas a fabricar, porque si recién lo vas a firmar ya no puedes subsanarlo, pues. La manjas, ya no puedes subsanar si es que recién lo vas a firmar, porque la firma ya le da validez a ese documento. Acá cuando te señala la firma, dice falta de firma o foliatura, hay opiniones, no la tengo ahorita, pero sí que te señalan que esa firma se refiere al visado, más no a la firma que contiene el documento en sí, por lo cual
yo te digo de que no podría ser subsanable, pero sí podría ser subsanable de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 39. En tal sentido, ya corresponde una decisión del comité de selección permitirte la subsanación de dicha documentación, previniendo también de que estos no sean no alteren el alcance de la oferta y los derechos de los demás participantes al procedimiento, porque se estaría contraviniendo los principios de la ley de contrataciones y los principios también del código de ética del funcionario público. Entonces hay que tener en consideración ello, pues es una facultad también del comité, ¿no? Dentro de su margen de discrecionalidad que le da la normativa. Así es. A ver, vamos a ver. Nuevo curso, si quieren preguntar, ya dice, ya, estar logueados ya. Déjenos su correo, ya, bueno, ese es de soporte. Creo que nos está ganando el tiempo. Vamos a preguntar si... Vamos a estar hasta que nos den la señal de salida. Ya vamos a continuar hasta que nos den la señal de salida. A ver, vamos a seguir viendo sobre los principios. Y esos principios que te digo de la subsanación, para que tengas en cuenta, son los principios que integran la ley de contrataciones. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 principios. Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficiencia, eficacia, vigencia tecnológica, sostenibilidad, equidad e integridad. Ponte que tú, en un proceso de selección, como comité, permitas a un postor subsanar un documento de cuál con eso obtiene la buena pro. Por ejemplo, en tu caso, el anexo, la firma en el anexo, que lo traigas de tu casa y lo firmes. El otro postor podría impugnarte, podría reclamar, podría presentar algún tipo de queja. ¿Tú qué crees? ¿Qué principio se estaría vulnerando ahí? Claro, Consuelo dice no es subsanable si no ha sido presentado, pero muy bien, ¿qué principio, si es que ocurriría eso, le permitiría subsanar, qué principio se estaría vulnerando? Más o menos, si no lo han revisado los principios, su intuición ahí, o champeando también, bueno, todo vale, todo vale. Bien, el principio para ir desarrollando mientras van dando sus respuestas. El principio de libre concurrencia, por ejemplo, nos refiere a aquellas barreras, nos hace referencia a aquellas barreras de orden técnico, económico, administrativas o informativas, barreras que ya se han ido tratando de superar con el perfeccionamiento de la normativa. Una de ellas era la inscripción, pues, al procedimiento de selección, que antes la inscripción era presencial, el registro de participantes, ahora es electrónico. Ahí se liquidó una gran barrera. ¿Por qué? El registro tenía que hacerlo dentro de la entidad. ¿Qué sucedía? Que te mandaban a una mesa de partes que no era, y así hacían pasar la hora hasta que no te podías registrar al procedimiento. Eso limitaba la libre concurrencia, pero aún existen barreras que limitan la libre concurrencia, por ejemplo, las especificaciones técnicas en los términos de referencia, ¿no? Muy bien, ya nos están dando sus respuestas. Nos dice John, igualdad de trato y igualdad de trato. A ver, ¿qué? ¿Igualdad de trato, dice John? Sí, a ver, vamos a ver igualdad de trato, nos saltamos hasta ahí. El siguiente principio, justamente el que vamos a ver. ¿Por qué igualdad de trato? Porque no debe existir esa diferenciación en el trato a los participantes. ¿Qué es lo que nos dice en el artículo 2? El principio de igualdad de trato. Vamos a ver. Este es el reglamento, perdónenos. Iniciamos, ya, vamos a ver acá. Ahora sí. Dice, todos los proveedores deben de disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la exigencia de privilegios o ventajas y en consecuencia el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que se trata cuente con una justificación razonable, objetiva, bla, bla. Medio trabalenguas, ¿no? Ya, bueno, vamos a interpretarlo. ¿Por qué nos dice igualdad de trato? Y está bien, porque esto estaría dando una ventaja, se estaría tratando indiscriminadamente, dando una ventaja a un proveedor
con un documento el cual no era materia de subsanación, porque con subsanando ese documento le daba una ventaja de obtener la buena pro, lo cual sí puede ser impugnable mediante un recurso de apelación por el proveedor perjudicado, o incluso puede ser comunicado a las autoridades competentes, ya sea el OSE o el órgano de control interno de cada institución. Dentro de la igualdad de trato hay que recordar algo, que existe también en la doctrina, en la normativa, aquella discriminación positiva. ¿A qué se refiere la discriminación positiva? Pues está referida al apoyo a ciertos grupos vulnerables y brindándoles determinadas ventajas en los procesos de compras. Todo con la finalidad de que estos grupos puedan coadyuvar la contratación pública a mejorar su calidad de vida, lo cual me parece muy, muy correcto y muy acertado, porque la normativa de contratación pública tiene que tener ese soporte social y también ambiental, que es uno de los principios que también rige la contratación pública. Vamos a ver, estamos hablando un poquito rápido porque ya nos están diciendo que chao, pero no quiero irme sin responderles a todos. Mario dice, profesor, la legalización del anexo del personal clave es subsanable. Pregunte si la apertura de ofertas fue el 8 de marzo, dicho documento se puede subsanar el 9 de marzo. Mario, sobre este aspecto, la legalización de la carta del personal clave, es decir, hay una carta dentro de la oferta donde el personal clave tiene que presentar su compromiso de participar para esa oferta, ese postor, y esa tiene que estar legalizada. Eso tiene sus motivos, por un tema de suplantación y fue todo un tema de análisis. Bueno, ¿puede ser subsanable sí o no? Solo puede ser subsanable la legalización de la firma. Repetimos, la legalización de la firma, más no la firma, porque volvemos a decir que si la firma lo subsana, esta firma ya le da validez al documento, lo cual crea una desventaja y altera enormemente el alcance de la oferta. Por lo cual, la normativa en las bases estándar de los procesos de contratación ha previsto, y está literalmente, creo en colorcito azul, de que sí es subsanable la legalización de la firma del personal clave y también del consorcio, por si acaso. ¿Ya? Pero la legalización, ojo, es decir, la legalización ante notario, más no la firma. ¿Qué más? Mario, buen día, miembros. ¿Qué dice? Buen día. Los miembros del comité tienen que tener título de profesión. Marco, disculpa, te había dicho Mario. No necesariamente. Recordemos, y ahí viene otro tema que está justamente ahorita, ¿me has hecho acordar? No sé si lo hemos hablado, creo que sí. Viene la certificación por niveles, que está exigiendo de acuerdo a la directiva número 13/2017, que justamente prevé 3 niveles de formación, y acá los tenemos. Vamos a poner acá atrás. Acá está. Niveles básicos, intermedio y avanzado. ¿Qué es lo que prevé esta directiva de certificación? Por recomendación de organismos internacionales como el BID, por ejemplo, se ha previsto que los operadores logísticos tengan cierto grado de experiencia y estén certificados para actuar en materia de contratación pública. Entonces, esta directiva ha surgido justamente con esa necesidad de evaluar a quienes operan el marco normativo y quienes operan la logística pública. ¿Qué es lo que pretende el OCE? No es fastidiarles ni molestarles rindiendo exámenes, sino que esta es una exigencia que viene con una política pública que justamente es la modernización del Estado y es uno de los pilares de la modernización del Estado del 2021, que es el servicio civil. Y esto tiene que ver con las competencias del personal, tanto logístico, operativo. Por eso es que vemos que hay 3 niveles, incluso el básico. Entonces el básico es para personas que no necesariamente cuentan con un título profesional, sino que son técnicos, pero que intervienen de manera directa o indirecta en un proceso de compra pública. Y a esto les dejo una opinión, que es la 247/2017. Pueden revisar esa opinión, la 247/2017, creo que la tenemos abierto. A ver, vamos a ver acá, 247, vamos a ver, aquí está, ¿ve? No, perdón, me 15,
Perdónenme, ahí sí me equivoqué. Ya, vamos a buscar. Ya, disculpen, ahí sí nos equivocamos. Vamos a ver. Creo que ahí anoté un poquito mal. Ya, pero ya hay una opinión. Ya hay una opinión sobre la certificación por niveles, la cual nos señala de que quienes tienen que estar certificados, porque ya es una exigencia dentro del marco normativo y tiene su propia directiva, que es la Directiva 13-2017, como señalamos. Entonces, no necesariamente los que trabajen con un título profesional, pero sí incluso los que intervienen en un proceso de contratación. Vamos a ver, terminando. Profesor, en los comités de selección debe uno con conocimientos. ¿Cuál es el concepto de conocimiento técnico? Mario, conocimiento técnico se refiere a las características técnicas del bien que se está comprando, del servicio que se está contratando o de la obra que se va a ejecutar. Es decir, que conozca no la de marco normativo, sino las características técnicas. Voy a comprar computadoras, que sepa las características técnicas de una computadora, que sepa qué memoria, cuál es el soporte técnico, cuáles son las características técnicas que está según el requerimiento del área usuaria. A esto se refiere el conocimiento técnico, no el conocimiento normativo. En el acto público, no dice Consuelo, ¿en qué momento se evalúan las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas van a ser evaluadas, Consuelo, dentro de la admisión de la oferta, con la declaración jurada contenida en el anexo 3. Propiamente no hay una evaluación porque se ha querido simplificar en dicho aspecto. La evaluación respecto a las especificaciones técnicas la vamos a tener dentro de estos documentos, justamente para la admisión de la oferta. Posteriormente, ya en la capacidad, en los requisitos de calificación, ya se va a calificar la capacidad del postor para que ejecute el contrato. Entonces, ahí es en la admisión de la oferta donde se evalúan las características técnicas, las especificaciones técnicas. Solo quedan 3 minutos, nos dice nuestro amigo de soporte. Bueno, amigos, disculpen, ya hemos sido un poco rápido, acelerados, pero sé que va a haber otra oportunidad para podernos encontrar, dialogar con más calma, con más tiempo. Vengan temprano, para ello, es mentira, vengan, acompáñenos siempre. Acompáñenos a través de su foro abierto para poder conversar. Está muy interesante todas sus preguntas, todas sus dudas, sus participaciones. Les agradezco enormemente. Ha sido un gusto, un placer estar con cada uno de ustedes. Otra vez reitero un saludo a todas las damitas que nos acompañan. Consuelo, que nos ha puesto sus preguntas. A nuestra amiga de soporte también que nos viene acompañando y a todos ustedes en general. Muchas